Hola, muy buenos días. Bienvenidos a EPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo doctora Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de la obra Libro de la vida de Barlam y del rey Josafat de la India. Barlam y Josafat es un relato medieval muy popular en su época que contiene una versión cristianizada de la historia de Buda, muy transformada, y que sirve de marco a un conjunto de ejemplos afines a los que de la colección de la origen oriental como el Kalila-e-Dimna o el Sendebar. Se nos ha transmitido en varios manuscritos del siglo XV que presentan rasgos lingüísticos anteriores y que podrían datar del siglo XIII o del primer cuarto del siglo XIV, ya que la historia que se cuenta fue tomada como base de la obra Libro de los Estados, casi del año 1326, del infante don Juan Manuel. En el modelo alfonsí, la religión consigue tener más importancia sobre todas las demás, sean estas jurídicas, científicas o narrativas. La corte de Sancho IV sigue las pautas establecidas por la Escuela de Toledo, acogiendo disputas o debates no sobre el saber, sino sobre las disquisiciones de la fe cristiana. El Barlam es el mejor ejemplo de este proceso. La cuentística oriental pasa por una transformación a formar un nuevo modelo en el cual el héroe plasma la figura del caballero de Dios Jesucristo. Es un apasionado buscador de Dios, superando difíciles pruebas para afirmar su religiosidad. En el Barlam es difícil clasificar por su similitud aparente con el Sendebar y el Kalila, incluso su origen oriental. El uso de los ejemplos por los personajes para ilustrar lo dicho, el marco narrativo cortesano, incluso el proceso de traducción por lo cual pasaron estas obras, todas estas razones se lo considera como la tercera obra insigne después de las dos ya mencionadas, que llegan a Castilla a través de las versiones árabes, funcionando como transmisores de textos y saberes del origen oriental. Es una obra que contiene leyendas y cultos diferentes. Pasa por un proceso de difusión muy complejo a través de los siglos y diversas culturas, pero mantuvo la idea principal de la separación de un príncipe heredero del espacio cortesano al que pertenece para abrazar una dura vida de purificación e iniciación que a su vez abre el camino de la salvación de su alma. Es la historia de la vida del Siddhartha Gautama, también conocido como el Buda, del siglo VI a.C. La historia es una cristianización de una de las leyendas de Buda, como el nombre de Josafat parece indicar. El nombre sería una corrupción del Josafat original, a su vez corrompido desde el persa medio Budasif o Budasaif, que llega a decir el Bodhisattva. Trata concretamente de su juventud, encerrado en el palacio, y de sus salidas a la ciudad en las que vio por primera vez la vejez, la enfermedad, la muerte y un renunciante, provocándole una
profunda conmoción que le llevan a abandonar la corte y a ingresar en el desierto, donde precisamente se revela su destino tras una rigurosa vida. Esta trama fue aprovechada por los copistas medievales, solo cambiando la orientación religiosa del joven príncipe hacia el cristianismo, manteniendo su sufrimiento y enfrentamientos con la vida mundanal, o, dicha en otras palabras, la vanidad. Y por otra parte, la vida religiosa, que también se podría entender por los credos, para el único fin de purificar el alma. Por lo tanto, aparece esta leyenda de Buddha ajustada al sistema de creencias medievales y se aplicó a otro príncipe para convertirlo a la fe cristiana. La riqueza formal del relato, que es una amalgama de tradiciones dispares, nos traslada hasta unos orígenes remotos, ya que desde el siglo pasado se admite que la novela de Barlami Josafa es una cristianización de la vida de Buda relatada en el Lalitavestar, en la que se ha introducido el personaje del ermitaño cristiano Barlam, encargado de conducir a la nueva fe al príncipe Josafat. Existen diversas versiones de la leyenda en su viaje por las diferentes culturas a lo largo de varios siglos. Por lo tanto, la reconstrucción resulta muy difícil. La primera versión es la árabe de Bagdad del siglo VIII y se titula El libro de Balajuar y Budasaf. Más tarde, entre los siglos VIII hacia finales del siglo VIII, se vertió a la lengua georgiana. Tiene dos versiones. La versión larga se titula Vida del bienaventurado Yodasaf y la abreviada se titula La sabiduría de Balajuar. Es en esta en la cual la figura del ermitaño Buda se convierte a la del príncipe. En el siglo XI se elabora la versión griega por Eutimio de Ibirón o de Athos por los años 955 hasta 1028, quien cristianizó la leyenda e incluyó en ella la apología de Arístides. Y de esta, a su vez, se elaboran las versiones latina del año 1048 después de Cristo, de un tal Pelagio, diácono de Roma, y Juan, subdiácono de Arras, como autores de la primera versión latina del griego, que se realizaron en Constantinopla en torno al año 1051. Pero la versión más difundida, probablemente por llevar el nombre de San Juan Damasceno, cuya autoría está desde hace tiempo descartada, es otra, la conocida como la Vulgata. Esta última es de carácter enciclopédico, hace propaganda de la vida monacal, asentando ya los dos personajes, el maestro o preceptor y el discípulo. La versión griega originó dos traducciones latinas. De la primera, realizada en Constantinopla hacia 1048, arrancan dos compendios de gran popularidad. El incluido en Speculum Historiale, en el libro 16, capítulo 1, de Vicente de Beauvoir, ya por el siglo XII, y el de la leyenda dorada, capítulo 180, la cual es la obra de un tal Jacobo de Vorágine del siglo XIII. Tras esta
formaciones, la obra adoptó la forma de un relato hagiográfico, hasta el punto de incluir a Barlam, Josafá y el propio rey Avenir, el padre de Josafá, en el santoral romano y en el ortodoxo. En la península, la obra conoció versiones latinas, árabes y hebreas, y también fue llevada a las lenguas romances castellana, catalana y portuguesa, ya en los siglos XII y XIII. En la lengua castellana hay 3 manuscritos romanceados que se conocen del siglo XIII a XIV. El primero se titula Libro de Berlán y del rey Josafá de India, fechado de 1470 y que se conserva en la Biblioteca Universitaria de Salamanca. La segunda se titula El libro del bienaventurado Barlam y del infante Josafá, fijo del rey Avenir, también del siglo XV, de la Biblioteca Nacional de Madrid. Y la última es la historia del rey Anemur y del Josafá y de Barlam, y es de finales del siglo XIV o principios del XV. Está identificado como una versión del epítome de Vicente de Beauvoir. Se encuentra en un manuscrito de la Biblioteca de la Universidad de Estrasburgo. Los 3 ofrecen traducciones de una versión o versiones latinas que a su vez pueden estar relacionadas con una del siglo XII o con otra del siglo XIII, que sirvió como fuente para el epítome latino que realizó Bernardo de Brihuega para Alfonso X y fue traducido por Arce Solorzano en el año 1608, o la versión de Fray Baltasar de Santa Cruz del año 1692, entre otras. En catalán se tradujo con el título El príncep y el monjo de l'Abram, Ben Samuel Hasdai, que es la traducción de una versión hebrea. En romance encontramos apólogos de la leyenda de Barlam y Josafá en El Conde Lucanor y, sobre todo, en el libro de los estados del infante Don Juan Manuel o en el libro de Genti y en Los Tres Sabios y en la Rianquema de Ramón Llull. Las traducciones y adaptaciones que se ha mencionado se vio favorecido por el hecho de tratarse de un edificante compendio de doctrina cristiana útil para la predicación y con el atractivo añadido de ser un retablo de entretenidas historias dirigidas a un público que se mostraba cada vez más deseoso de entregarse al placer de la lectura. Este factor explicaría también el éxito que a finales del siglo XV cosecharía el relato, demostrando en el gran número de incunables que de la novela nos han llegado, la mayoría cuajados de abundantes glosas. La crisis espiritual que provocarán las críticas de la Reforma contribuirá a que de nuevo se comience a traducir y a adaptar con el objetivo de recuperar el fervor de la fe. Comienza así una segunda etapa de transmisión romance de la leyenda, motivada ahora por nuevas exigencias que convertirán el relato, con su exaltación del monacato y la ortodoxia, en un arma poderosa contra el Lutero, más interesada en transmitir con claridad el contenido doctrinal de la vida ejemplar de los santos que en los valores estéticos de los que, por otra parte, carece el texto latino. Se mantiene completamente fiel al original.
Barlam y Josafat entraron en el martiriologio romano el 27 de noviembre y en el calendario griego el 26 de agosto, ya en el siglo XIV. En el siglo XIII, Vicente de Beauvoir relata la historia en su Speculum Historiale. También se halla resumida en la leyenda áurea de Santiago de Vorágine del mismo siglo. El argumento comienza con el nacimiento de Josafat, hijo único del rey Avenir o Animur, al que ya acuciaba la carencia del heredero. Sin embargo, un oráculo predice que el niño tendrá un reino más alto que el de Avenir, el de los cristianos, fe a la cual convertirá a su propio padre. Para evitarlo, lo manda encerrar en un hermoso palacio que le aislaría de todo contacto con la visión de la fealdad, vejez o enfermedad que lo podrían conducir hacia las enseñanzas del cristianismo. Sin embargo, en una ocasión Josafat sale de su palacio y conocerá a un enfermo, un leproso y un anciano que le harán reflexionar sobre la caducidad de las glorias mundanas. Por último, se encuentra con el ermitaño Barlam, que por medio de cuentos ejemplares le construye y le instruye en la fe cristiana y logra su conversión mediante el bautismo. A partir de este momento, deberá superar las pruebas que le impondrá su padre, consistentes en disputas teológicas y tentaciones, de las que saldrá victorioso, convirtiendo incluso a sus oponentes y, por fin, emprendiendo una vida ermita de penitencia. La historia de la conversión de Siddhartha es así cristianizada y convertida en hagiografía, con una valoración ejemplar analizando el ámbito cortesano y la dimensión caballeresca, ya que Josefa se convierte en el caballero de Jesucristo y tendrá que vencer al diablo. Esta concepción de la caballería espiritual es muy importante. A pesar de ello, quedan rasgos del origen oriental, como el marco para la inserción de cuentos, que en este caso tiene su paralelo con el encierro del héroe en un palacio del Sendebar para evitar los funestos augurios que su padre recibe. La obra enfrenta en todo momento dos planos de acción en su estructura. En primer lugar, es el espacio de la corte, que está lleno de implicaciones negativas y está dominado por el monarca, y por el otro, el ámbito del desierto, que representa la vida religiosa, habitada por los ermitaños. Se trata de oponer la vida terrenal con la vida espiritual, y los personajes aparecen obrando en un plano u otro, sintetizando los rasgos representativos de uno u otro. El narrador recitador convierte sus acciones en comentarios que orientan a la audiencia, no solo presencia el enfrentamiento entre los dos mundos, sino vivir el cambio interior que experimentan los protagonistas de la historia. Así, los oyentes se mantienen dentro y fuera de la narración, mediante el proceso de la recitación. Los rasgos externos de esos ámbitos definen a cada personaje y le prestan un perfil muy definido. Y las líneas de intriga se anudan con maestría también. La intriga interna, causada por la falta de la fe religiosa y la vaciedad del alma, contrastada por la externa, que se
exterioriza por la falta de un heredero que asegurase la continuidad del linaje. El linaje personificado por el hijo Josefa, quien es la encarnación de aquel mismo Siddhartha. Nace para propiciar la unión de estos dos planos, para poder realizar una aguda red de relaciones argumentales. Invita al receptor lector para que asomase en un plano u otro. Los dos planos se entrecruzan para mostrar la dualidad de la vida, externa e interna, con que los personajes son llevados en la vida y se dejan dirigir por las falsas apariencias. Por lo tanto, como Gómez Redondo observa, la estructura interna de la obra tiene dos niveles. Es un doble díptico, en la que se integran 4 facetas que explican la transformación espiritual intencionada. Y los divide en 4 aspectos, el primero de los cuales es el espacio cortesano negativo, donde ocurre la concepción y la educación de Josefa. Los epígrafes de primero al tercero indican la oposición entre la corte y el desierto. Desde el tercero al cuarto epígrafe tenemos el nacimiento de Josafat. Del quinto al octavo tenemos la degradación de la corte. Y desde 9 a 13 tenemos la educación de Josafat y el descubrimiento de la verdad por él. Estos primeros 13 epígrafes o capítulos muestran la corte como un dominio terrenal negativo que aleja de sí a los personajes que siguen la verdadera fe. El narrador acerca al lector a esta trama, a este espacio físico y concreto regido por unas relaciones humanas y morales. La parte ejemplar materializa esta vida contradictoria, alejada de la verdad religiosa. Habiendo este aspecto negativo, se abre el camino para el personaje adoctrinador para poder acercarse a la corte e intentar realizar su transformación espiritual. En este ámbito negativo, en la cual se ve la persecución de los cristianos, nace Josafat. Como dice en la obra, el rey recibirá a este niño la ley de los cristianos y a ti tornará a ella, y aunque los tú persigues, non será engañado de la tu esperanza, como quien dice, en la esperanza que a él haberá. A entender el reino de Jesucristo non le será vana en alguna guisa, que verdadero es aquel reino. Con estas palabras ya se anuncia el augurio, el destino de este niño, quien va a cristianizar incluso a su padre. El rey intentará evitar que se cumpla la profecía. Intenta mantenerlo siempre dentro del palacio, pero Josafat sale y tiene unos encuentros fatídicos, como el caso del Siddhartha. Esto marca el impacto psicológico que sufre la mente de Josafat y de ahí se dirige a Barlam. En el segundo lugar tenemos el espacio religioso. Introducción, la conversión de Josafat. Comprende de los capítulos 14 hasta 44. Desde 14 hasta 17 se habla de Barlam, quien lleva la piedra preciosa a Josafat. Del 18 a 23 habla del acercamiento a la fe auténtica. Y del 24 a 32 habla del deseo de Josafat por abrazar la fe de Cristo. Y por último, desde 33 a 44, habla del bautismo de Josafat. Esta parte está marcada por la relación del maestro y discípulo dentro de un espacio ermítico del desierto
alejado de la vida palaciega. Barlam, el personaje adoctrinador más importante de la obra, aparece. Con él se identificará el narrador recitador, y de su boca se instruye tanto al príncipe como al lector o oyente progresivamente. Se realiza la introducción a la fe cristiana, el bautismo, seguido por la penitencia. La instrucción sigue a través de parábolas y ejemplos. Los conceptos introducidos cubre un plan de la vida y define el saber con los valores. Quiere dejarlo todo y renunciar al mundo, al cual su maestro le dice que aún no es el momento. Josafat indaga el camino de la predicación, al cual se le aclara la persecución sufrida por los cristianos por parte de su padre, con lo cual él quiere convertir a su padre. Tendrá que volver a la corte y corregir los males como el caballero de Jesucristo y enfrentarse a los problemas y enemigos a los que había renunciado. En el tercer lugar tenemos el espacio cortesano negativo, otra vez, donde ocurren las disputas contra Josafat. Llega hasta el capítulo 94. Desde el capítulo 45 hasta 56 tenemos Sardán, quien revela la conversión del príncipe. Desde el 57 hasta 85 tenemos a Nator, con quien tiene la disputa sobre las religiones. Desde el capítulo 74 hasta 85 tenemos el caso de Teodas y las tentaciones contra Josafat. Y en el último plano tenemos 86 hasta 94 capítulos donde aparece el rey a venir, la división del reino y la conversión final. En esta parte se establece la oposición u conflicto entre el padre y el hijo con las tentativas de uno y otro por conquistar sus respectivas voluntades. Josafat tiene que enfrentarse a engaños y tentaciones, pero al final sale victorioso. Se realiza una disputa o debate sobre la fe y Josafat gana y se le llama el pregonero de la fe de Jesucristo. El narrador elabora paso por paso el proceso de purificación del protagonista, quien logra eliminar toda oposición en la corte. Establece el orden religioso en la corte para pasar a convencer a su padre del camino verdadero. En el último tramo tenemos el espacio religioso, que marca la vida como ermitaño de Josafat. Comienza desde el capítulo 95 y termina el capítulo 111. En los primeros 3 capítulos tenemos a Josafat, quien abandona el reino, y las tentaciones a las que tienen que enfrentar en el desierto. En el capítulo 98-99 se habla de la muerte de Barlam. En el capítulo 100-101 se habla de la vida ejemplar en el desierto. Y ya en el último capítulo 101 se habla de la muerte de Josafat y glorificación de su vida y la de Barlam. El Barlam es una obra de conversiones, de renuncias a la vida material y de los engaños mundanales. Indica el camino de la santidad que emprende Josafat en la 4ª parte. Ahora tiene que enfrentarse a nuevas pruebas de tipo interior. En el desierto vence al diablo y lo destierra. Aún vive 25 años más, y cuando va a morir, otro monje conoce el suceso en una revelación y se acude donde está Josafat para enterrarlo.
La obra termina así con una faceta necesaria en cualquier hagiografía, y es el traslado del cuerpo incorrupto a una iglesia que se convierte en un centro de peregrinación. Los planos B y C son los más importantes en la opinión de Fernando Gómez Redondo. Ya con ellos ocurre la conversión de los personajes principales y sucede la lógica transformación de sus vidas. Son portadores de la carga teológica con que se afirma la fe cristiana. En el plano B, Barlam entrega esa doctrina religiosa a Josafat para que luego en C el príncipe la pueda defender y pueda servirse de ella para poder luego convencer y convertir a su padre. A y D son planos más breves, ya que funcionan como historia marco, en la cual los personajes definen el proyecto de su vida. El espacio cortesano de A se transforma en B, volviendo otra vez al mismo en C para realizar el convencimiento. El reino de Josafat no es de este mundo, no tiene que cumplir ninguna obligación estamental. Al final se puede concluir que frente a la dimensión del saber analizado en las obras como Kalila y la realidad cortesana dibujada en el Sendebar, las otras dos traducciones que mencionamos en el principio, la obra Barlam y Josafat realza los principios religiosos de la fe cristiana. Referente a esta obra hay varios libros muy importantes y unos artículos muy importantes también del Hugo Bizarri y, como ya hemos mencionado durante esta presentación, la obra principal de Fernando Gómez Redondo. Y también les invito a referirse a unas presentaciones también en SlideShare y un blog de Baraglia. Os dará una indicación muy clara sobre el tema. Muchas gracias.